Amados hermanos, Dios les bendiga, que tengan hoy y siempre muy buen día. Bueno, seguimos aquí compartiendo el Evangelio según San Juan, como venimos predicando todos los domingos. Y en esta mañana nos toca leer la lectura del Evangelio según San Juan, del capítulo 8, del versículo 51 al versículo 59. Son 39 versículos. Así que antes de empezar, vamos a orar al Señor y luego compartimos la lectura para luego ver lo que Dios quiere hablarnos esta mañana a través de su palabra. Oramos al Señor, hermanos. Amado Padre y bendito Dios, es en el nombre de Jesús que en esta mañana, Señor, estamos reunidos y congregados primeramente para darte a ti la gloria, la honra y la alabanza. Amado Dios, te ruego por mi vida, para que tú me des la capacidad de poder expresar tu palabra y tu pensamiento y nos des a todos nosotros la administración y la luz de tu Santo Espíritu para poder comprender tus verdades, las cuales son eternas, la cual permanece por toda la eternidad. Amado Señor, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos uses y me uses para tu gloria. Hazlo por amor a tu nombre. Amados hermanos, abrimos el Evangelio según San Juan, desde el capítulo, vamos a hablar, capítulo 8, del versículo 21 al versículo 59. Como recién le decía, teníamos 39 versículos que leer, así que compartimos la palabra. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto habla al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo. Según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo eso Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra?
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pues yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios en que nos compete este domingo. Amados hermanos, ustedes saben muy bien que Jesús se encuentra en el templo y se encuentra específicamente en una fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos. Ya el Señor Jesucristo había dado testimonio a estos judíos y a las multitudes que estaban ahí, pero ciertamente a los judíos. Él dijo en el capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. Y ellos rechazaron las palabras de Jesús. El Señor Jesús ya también había dicho en el capítulo 8, versículo 12, como vimos la semana pasada, Él dijo lo siguiente, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor Jesucristo también hablando con estos judíos, hemos visto en el capítulo 5, versículo 23, que el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, más pasado de muerte a vida. Y dice en el versículo 24, en el capítulo 5, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren, vivirán. Y ellos rechazaron esas palabras del Señor Jesucristo. Pero Jesús también lo aclaró en el capítulo 5, que dijo, mi testimonio es verdadero, porque yo no estoy solo, sino el Padre que me envió está conmigo. Yo y el Padre damos testimonio de esto, porque yo hablo siempre lo que el Padre me dice que yo debo hablar. Y ellos se encontraban aquí en el capítulo 8, versículo 21, otra vez Jesús hablando con ellos. El último gran día de la fiesta, Jesús dice a los judíos, otra vez dijo Jesús, yo me voy y ustedes me buscarán. Bueno, el título que yo le voy a poner a este mensaje es el pecado es la ceguera y la causa de la ceguera espiritual de todos los hombres. El primer punto que vamos a tocar es que el pecado tiene una paga y esa paga es muerte. El segundo punto que voy a tocar que el pecado es un tirano esclavizador. El tercer punto que vamos a tocar en esta mañana es que Satanás es el padre de mentira, el padre del pecado. Y también vamos a ver, hermanos, en el punto 4, que Jesús, el Hijo de Dios, es quien nos libertó y quien puede libertarte del pecado.
Pero ¿cómo empieza esto? Dice la palabra del Señor en el versículo 21 que Jesús dijo, otra vez Jesús les dijo, yo me voy y me buscarán, pero en vuestro pecado morirán. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Por qué dice esto el Señor Jesucristo? Jesús dijo otra vez, porque ya el Señor Jesucristo había dicho a estos judíos que Él se iba a retirar. En el capítulo 7, versículo 33, Él dice lo siguiente, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré, vosotros no podáis venir. Entonces los judíos, los fariseos y escribas y saduceos que forman el grupo de los judíos dijeron, ¿este se irá acaso al lugar donde están los griegos a predicar el evangelio a los judíos que se encuentran en dispensión? Dice el versículo 35, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto? Que me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces, aquí en el versículo 21 vemos que Jesús le dice otra vez a ellos, yo me voy y me buscarán, pero en vuestro pecado morirán. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y los judíos dijeron, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Cambiaron la respuesta. Pero el Señor Jesucristo dice, a donde yo voy. ¿Qué significa cuando Jesús dice, a donde yo voy? Bueno, lo que está diciendo el Jesucristo es esto, yo voy camino a la cruz, yo por causa de los pecados de la humanidad, de todos mis escogidos, voy a morir en la cruz del Calvario, pero al tercer día yo voy a resucitar de entre los muertos y luego voy a ser ascendido a la diestra de Dios Padre. Como dice en el capítulo 17, en el Evangelio según San Juan, en esa oración sacerdotal. Jesús dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo vino al mundo, murió por nuestros pecados, resucitó entre los muertos y está sentado, ¿a dónde? En el trono de gloria, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero Jesús dice, a donde yo voy, vosotros no me podéis venir. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Me buscarán. ¿Qué significa que Jesús dice, yo me voy y me buscaréis? Yo me voy y me buscaréis. Bueno, uno puede decir, Jesús está diciendo lo siguiente, que luego que Él fuese levantado entre los muertos y ascendido al cielo, pueden buscar estos judíos a Jesús con arrepentimiento y fe. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Según el contexto, Jesús dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en vuestro pecado morirán. Entonces no está diciendo Jesús que ustedes me van a buscar en arrepentimiento y fe. ¿Puede decir acaso que Jesús está diciendo a los judíos que en el momento de la ocupación por Tito Vespasiano, en el año 70 después de Cristo, cuando toda Jerusalén sea destruida, van a buscarlo los judíos? No, tampoco se refiere a eso. Ellos, y lo que está diciendo Jesucristo, que a causa del pecado, el cual lleva a la muerte espiritual por toda la eternidad, es decir, la muerte segunda, por causa de ese pecado de incredulidad y de rechazo a Él, cuando se den cuenta de la condición donde se encuentran, ya va a ser tarde. ¿Por qué digo esto? Porque lo que está diciendo Jesucristo, ustedes, por no haber creído en mí, el día que ustedes mueren físicamente por causa de su muerte espiritual, van a estar en el lugar de condenación que es el Seol. El pecado acá, dice la palabra de Dios, ustedes me buscarán, pero en vuestro pecado morirán. Fíjense y nótese, hermanos, que pecado está ¿qué? En singular. En singular. ¿Qué significa esto? Que el pecado por el cual Dios condena a la humanidad a la muerte segunda, que es una eternidad sin Cristo, es por causa de la incredulidad de no haber creído de todo corazón en Jesucristo. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al hombre que Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, dice la palabra, ya ha sido condenado por no haber creído
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estos judíos habían rechazado a Jesucristo como la luz verdadera. Acuérdense en el capítulo 8, versículo 12, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces lo que está diciendo Jesucristo, que por causa de vuestro pecado, el pecado de incredulidad, de haber rechazado a Jesús como el enviado del Padre, como el verdadero Mesías, el día de su muerte se van a encontrar en el Siol y van a ser un lugar de desesperación, de tormento. Yo me voy y me buscarán, pero en vuestro pecado morirán. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Hermanos, quizá esto ya lo sepas, pero hay personas que quizás por primera vez lo están escuchando. ¿Qué es el pecado? El pecado tiene una paga. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. El pecado, dice la palabra de Dios, entró al mundo por un hombre. Ese hombre es Adán. Y por el pecado la muerte entró y pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Y por cuanto todos hemos pecado, toda la humanidad, como en Adán hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesucristo vino, para deshacer las obras del mal. Cristo vino como hombre para que por medio de su muerte venciera la muerte. Dice en hebreo la palabra de Dios que así como los hijos de Dios participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo y Satanás. Cristo murió y en esa muerte, la muerte de la persona de Jesús, del Hijo del Hombre, Cristo venció a la muerte, Cristo venció al pecado, Cristo venció a Satanás, que tenía el imperio de la muerte, y resucitó de entre los muertos, y está sentado en el trono de Dios. Entonces, la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa muerte? Porque dice la palabra de Dios que la muerte tiene un aguijón, y ese aguijón es el pecado. Y por cuanto todos hemos pecado, hemos muerto. La Biblia dice que todo hombre, sin recibir el perdón de pecados, sin creer en Jesucristo, está muerto espiritualmente. La muerte significa siempre, mi querido oyente, separación. Desde el momento que nacimos, como todos tenemos la naturaleza pecaminosa, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso se llama muerte espiritual por causa del pecado. Pero luego tenemos la muerte física, a la cual Jesucristo le dice a estos judíos: ustedes me van a buscar. ¿Qué significa esto? Ustedes ya se van a encontrar en el Siol, es decir, murieron físicamente. Y la muerte no significa cesación de vida, siempre significa separación. Cuando el hombre, el ser humano que fue hecho a imagen de Dios, muere, este cuerpo material, la parte inmaterial que es el alma, el espíritu, se separa del cuerpo material y va a la presencia de Dios o va al lugar de condenación. Entonces, muerte física también es separación. Pero luego también tenemos la muerte segunda. La muerte segunda es la eternidad separada de Dios en el lago de fuego, que se llama muerte segunda. Entonces Jesús le está diciendo a estos judíos: yo me voy y ustedes me van a buscar, pero en el momento de búsqueda hace un tiempo de desesperación, por causa que la muerte espiritual lleva al hombre, por causa del pecado, la muerte física, y en esa muerte física el cuerpo del ser humano se descompone en la tierra, pero el alma va al lugar de condenación si no creíste en Jesucristo, que es el pecado por el cual todo ser humano va a ser condenado por no creer en Jesucristo. Dice la palabra de Dios en una enseñanza de Jesucristo, el rico y Lázaro. Eso se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, vemos la historia de Jesucristo que cuenta de lo que sucede cuando un hombre muere. El rico y Lázaro. Dice esta enseñanza de Jesús: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo, muerte física, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham
y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Mas él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare entre los muertos. Bueno, acá el Señor Jesucristo está enseñando de lo que sucede cuando un hombre muere. ¿Qué significa esto? Lo siguiente: cuando el hombre muere sin el perdón del pecado, de los pecados, va al lugar de condenación y es atormentado. Y ese es el lugar donde dice Jesucristo: ustedes en ese lugar me van a buscar, pero no me van a encontrar, porque a donde yo estoy, ustedes no pueden venir. Y ellos dijeron: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy ustedes no pueden venir? Claro, los judíos estaban pensando: este se va a matar a sí mismo, se va a suicidar y va al lugar de condenación, porque ellos pensaban y se comentaba en ese tiempo que aquel que se quitaba la vida a sí mismo iba a la parte más profunda y más mala del Seol. Y los que se iban a ir al Seol por causa de su pecado e incredulidad eran ellos. Entonces Jesús le dice: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados morirán. Amigo, la paga del pecado es muerte, y solamente creer en Jesucristo puede revertir la situación de esa condición que te encuentras, de ceguera espiritual, y en esa condición que tenés de muerte espiritual. Porque si crees en aquel que dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, será salvo. Pero el Señor Jesucristo dice en el capítulo Juan, capítulo 8, en lo siguiente. Dice la palabra de Dios que ellos dijeron: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que yo le dije desde el principio. Muchas cosas tengo que decir y jugar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído acerca de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron los judíos que les hablaba del Padre. Entonces Jesús le dijo: cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según oigo y según me enseñó el Padre, eso hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ellos le dijeron: ¿tú quién eres para decirnos a nosotros que nosotros vamos a ir al Seol? Bueno, momentito. Jesucristo le dijo lo siguiente: muchas cosas yo debo jugar y decir de vosotros. Pero a pesar de los continuos rechazos de mi palabra y a pesar de su constante incredulidad a mi mensaje, yo le voy a decir una cosa: yo no estoy solo. El que está conmigo es verdadero. Y todo lo que yo he dicho es lo que el Padre me dijo que yo le dijera al mundo. Entonces lo que le está diciendo Jesucristo: ustedes a mí no me están escuchando. No solamente me escuchan a mí, sino al Padre que me envió. ¿Saben por qué? Porque lo que yo le estoy diciendo a ustedes, que en el lugar de condenación me van a buscar y no me van a encontrar, porque a donde yo voy, usted no puede venir, no es solamente mi palabra, sino la palabra de aquel que me envió. Porque ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que a donde yo voy, ustedes no me pueden encontrar. ¿Saben por qué? Porque esa misma palabra es la enseñanza del Padre, que le decía a Jesucristo todas las cosas que tenía que decir. Y por cuanto el Padre está conmigo, yo le enseño al mundo
y le digo al mundo todo lo que el Padre me dice que yo debo decir. Por eso el Padre está conmigo, nunca me deja solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. El otro punto que quiero tocar, hermano, es la condición del hombre, que por causa del pecado, el pecado es un tirano esclavizador. Fíjese lo que dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, porque ¿qué dice el versículo 30? Que hablando todas estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesucristo sigue con la conversación y en el versículo 31 dice lo siguiente: dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron ellos. ¿Quiénes le respondieron a Jesús? Aquellos mismos que habían creído en él. Ellos dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues dices tú, seréis libres? Bueno, fíjese, hermano, siempre Jesús hablando cosas espirituales porque Él es de arriba y Él no es de este mundo. Estos judíos siempre hablando de las cosas terrenales porque eran de este mundo y eran de abajo. Sus palabras eran inspiradas por sabiduría humana, sabiduría terrenal, sabiduría diabólica. Y fíjese en el engaño que había en ellos. Porque ellos dijeron: nunca nosotros hemos sido esclavos de nadie. Bueno, eso es una mentira. Ellos dijeron que nunca hemos sido esclavos de nadie. Y vemos que el pueblo hebreo estuvo más de 400 años en esclavitud. ¿En dónde? En Egipto. Vemos también que 10 tribus, que son las tribus del norte, fueron esclavizadas y aniquiladas. ¿Por quién? Por el imperio de Asiria. Vemos también que las otras 2 tribus del sur, que es Judá y Benjamín, fueron esclavizadas y llevadas en esclavitud en 70 años en un lugar que se llama Babilonia, el lugar de los caldeos. Y no solamente esto, cayó el imperio babilónico y estuvieron también en esclavitud por el imperio medo-persa. Luego también estuvieron en esclavitud por Siria. Y en ese momento que Jesús está hablando con ellos, se encontraban en esclavitud con el imperio romano. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Fíjese la incredulidad y el engaño de estos judíos. Y ciertamente, hermanos, todos nosotros hemos sido en un tiempo esclavos del pecado. Y nosotros éramos esclavos del pecado, así como todo hombre que en Adán nació es esclavo del pecado, que es un tirano que esclaviza al hombre y no lo deja que pueda entender y comprender la palabra de Dios. El pecado esclaviza. Y la ilustración verbal que está haciendo Jesucristo es: si el Hijo no libertare, no serán realmente libres. Porque el pecado esclaviza. Todo ser humano es esclavo del pecado. Y esa ilustración es como cuando un hombre está en cadenas con una argolla en una pared y cada vez que transita en su vida sigue pecando y es apretado porque está muerto en delito y pecados hacia la pared por esa cadena y esa argolla hasta quedar reventado. El pecado esclaviza. El único que puede libertar al hombre de la esclavitud del pecado es la palabra del Señor. Dice un hermano que se llama Agustín, pero no el hermano Agustín de nuestro Yapura, Agustín Hispona, dice lo siguiente: la esclavitud del pecado es mayor que otras esclavitudes. A veces el esclavo de un hombre, cansado de las órdenes de su señor, insensible, encuentra descanso en la huida. Ahora, ¿a dónde huirá el esclavo del pecado? Aunque intente escapar, se lo lleva consigo mismo allá donde vaya. Una mala conciencia no puede escaparse de sí misma, no tiene a dónde ir. Persigue al que la posee. El hombre no puede escaparse de esa mala conciencia porque el pecado que comete está dentro de él. Ha obtenido pecado para obtener el placer del cuerpo, pero el placer pasa y el pecado permanece. Aquello que complacía se ha marchado, pero el aguijón se queda con él, esclavos del mal. Comentario de Agustín Hispona.
Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículos 16 y 18, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel que de quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron también entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Ahora nosotros que somos creyentes, que en un tiempo éramos esclavos del pecado, pero Jesucristo rompió la esclavitud de las cadenas que nosotros teníamos y éramos esclavos del pecado. Es decir, el pecado fue la obra del pecado en nuestra vida, el señoría que tenía sobre nosotros, ahora ya no lo tiene, pero es un inquilino dentro de nosotros. Por eso dice la palabra en el capítulo 6 de Romanos, dice la palabra de Dios, considérense muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan a sus concupiscencias, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense en vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se va a enseñorear de vosotros, porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, debemos tener cuidado de no dejar que el pecado reine en nuestra vida, porque Él es un inquilino, no tiene señorío, pero Él quiere con su concupiscencia atraparnos para esclavizarnos otra vez, para que deshonremos a Dios en nuestro cuerpo, en la iglesia y en la sociedad donde vivimos. Debemos tener cuidado. Pero lo cierto es que Jesús le dice a estos hombres judíos que habían quedado a Él, si ustedes quieren ser mis verdaderos discípulos, deben permanecer en mi palabra y mi palabra los hará libre. Porque aquel que es esclavo del pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo dice en el versículo 35, no queda en la casa para siempre, el Hijo sí quedará para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procura matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que hablo acerca del Padre, y vosotros hablan lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Si el Hijo no les libertare, estarán aún en el pecado. Ahora, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Estos judíos pensaban como el mundo, pensaban con un pensamiento no de parte de Dios, sino de parte del Padre de ellos, que luego Jesucristo se lo va a revelar. Ellos dijeron lo siguiente, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuesen hijo de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procura matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿No hizo esto Abraham? Entonces Jesús le dice lo siguiente, si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero la pregunta es, ¿qué obras hacía Abraham? Bueno, ustedes saben muy bien que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo, sal de tu casa y de tu parentela y ve al lugar que yo te mando que vayas. Él obedeció la palabra de Dios, la cual estos judíos no la estaban obedeciendo. ¿Qué más dice la palabra de Dios? ¿Cuáles eran las obras de Abraham? Que Abraham recibió a los mensajeros de Dios. En el Génesis vemos que Abraham, a la luz de la tarde, dice que recibió a 3 hombres, a 3 mensajeros. Esos 3 mensajeros, uno de ellos era el ángel de Jehová, era Dios mismo, y él los recibió y habló con ellos. El enviado verdadero, que es Jesucristo, estaba con los judíos y ellos judíos no creían lo que Jesús decía y rechazaban el enviado del Padre. Por eso Jesús le dice, si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó a Dios, le obedeció y confió en Dios, que era poderoso. No solamente esto, recibió los mensajeros de Dios, como vemos en Génesis. Y también vemos que Abraham dice que tenía
en su corazón una promesa esperanzadora, que luego lo vamos a ver. Pero Jesús dice lo siguiente: pero ahora ustedes procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Sí, ciertamente Dios habló con Abraham y Abraham habló la palabra de Dios. Él dice, lo que yo estoy haciendo es lo mismo que hizo Abraham. Ahora ustedes a mí me procuran matar. Y dice la palabra de Dios que los judíos enojados dijeron, vosotros, dice así, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Capítulo 8, versículo 41. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Fíjense en la ofensa de los judíos a llamar a Jesucristo que había nacido de fornicación. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. ¿Por qué ustedes no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús le está diciendo a estos fariseos, a estos judíos, que venían inspirados por el mismo espíritu satánico. Y las obras de vuestro padre, el diablo, ellos querían ser. Porque así como Satanás es homicida del principio, ¿y por qué dice la palabra de Dios que Satanás es homicida del principio? Porque fue el que meditó el plan para que el hombre pecara. Porque él tentó a Eva y fue Eva que comió del fruto, Adán comió el fruto y dice que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué significa esto? Que el pecado entró al mundo por un hombre que fue Adán. Y eso llevó a la muerte espiritual del hombre, y él lo sabía. Y no solamente esto, también que habló a Caín y lo llevó a que cometiera ese pecado. ¿De qué? De asesinato. Y vemos también que Satanás había puesto estos pensamientos en estos fariseos, y el deseo de Satanás, ¿cuál era? Matar a Jesucristo. Y estos judíos realmente querían ¿qué? Matar a Jesús. Entonces Jesús dice en el versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Los judíos rechazaron a Jesucristo, los judíos dijeron que él había nacido de fornicación, los judíos dijeron ahora que tú eres samaritano, y no solamente esto, vos estás endemoniado. Respondió Jesús y dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocen, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso. Como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Este punto que nos encontramos, yo quiero hablar un poquito de qué, de lo que dijo Jesucristo, que fue la causa por cual los judíos quisieron apedrearlo.
Ustedes van a ver que acá Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. No está diciendo, antes que Abraham fuese, yo era, sino está diciendo, yo soy. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesucristo? ¿Cuál fue la causa de que los judíos querían apedrearlo y no lo lograron? Porque él tomó el nombre de Dios del Antiguo Testamento con el cual él se dio a conocer, ¿a quién? A Moisés. Ustedes van a ver, hermanos, que en Éxodo capítulo 3 dice cuando de la llama ardiendo Dios llamó a Moisés. Moisés se acercó a esa zarza ardiendo porque ardía pero no se consumía. Entonces el ángel de Jehová dijo, Moisés, detente, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Está diciendo, Moisés, yo soy santo, vos inmundo, respetame, no te acerques demasiado, y ahora yo te voy a hablar contigo, Moisés. Yo vi lo que está sucediendo en Egipto, y yo voy a librar a mi pueblo. Y yo te voy a usar a vos para que vaya a librar a mi pueblo. Y después que Moisés argumentó para no ir, hay un momento que él dice a Dios, bueno, está bien, yo voy a Egipto, pero ¿qué pasa si los padres y los mismos judíos me preguntan por tu nombre? ¿Qué le voy a decir? Entonces el Señor Jehová le dice lo siguiente, dile a Israel, yo soy el que soy, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y aquí vemos que Jesucristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando Dios se da a conocer a Moisés con el nombre yo soy, está dando las iniciales que se llama el pentagramatrón. ¿Qué significa esto? Tetragramatrón es una palabra griega de 4 vocales, de 4 letras. Es la inicial es IHWH. Cuando el Señor dice, yo soy el que soy, lo que está diciendo Dios a Moisés y Yahweh, IHWH, que traducido, yo soy el que soy. Dile a Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Entonces, lo que hace el Señor es tomar el nombre por el cual Dios se da a conocer por toda la eternidad al pueblo de Israel y lo toma para él mismo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos amados, ustedes van a ver que Jesús dijo los 7 yo soy que se encuentran en el Evangelio según San Juan. El Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Todo aquel que come de este pan vivirá eternamente. Jesús también dijo en San Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 10, versículo 7, yo soy la puerta de las ovejas. El Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. El Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 11, versículo 35, lo siguiente, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y de ahora lo conocen y lo han visto. Pero también Jesús dijo en San Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ésta lleva muchos frutos. Pero bueno, el pan verdadero, la luz, la resurrección, el camino, la verdad y la vida, la puerta de las ovejas, el buen pastor, todo tiene que ver con el nombre, el yo soy. Pero acá no vemos, y fíjense en Juan 8:24, en Juan 8:28 y Juan 8:58, vemos que él usa el pronombre personal y usa el verbo, yo soy. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Antes que Abraham fuese, yo soy. Él se da y se identifica como el Dios del Antiguo Testamento, porque ciertamente el Señor Jesucristo es
Dios sobre todas las cosas, el único Dios verdadero. Y Dios se da a conocer, siempre se da a conocer. ¿Y cómo se da a conocer el Señor? Por medio de la creación, que es una revelación general. Dice la palabra de Dios lo siguiente, que Dios, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación, de modo que el hombre no tiene excusa. Dios se da a conocer una revelación general por medio de ¿qué? De la creación. Pero hay un conocimiento todavía que es salvífico. Y ese conocimiento está en la persona de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Jeremías 9:23, no se eleve el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, y no se alabe el rico en su riqueza, sino alábese esto en quien se quiere alabar, en conocerme a mí, que yo hago misericordia a multitudes. Si en algo Dios dice que no debemos que alabar, es disponer nuestro corazón para conocerle. Y bueno, Dios a través de Jesucristo se da a conocer en toda la palabra de Dios, en la Biblia. Dice la palabra de Dios que Dios se da a conocer por medio de Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios en Juan, a Dios nadie le vio jamás, 1:18. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Juan 17, versículo 3 dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿En qué consiste la vida eterna? Y fíjense en lo que dice Juan 17. Dice lo siguiente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, pero también a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y Dios se da a conocer. Y la última gran revelación fue por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el punto que Él dijo, yo y el Padre uno somos. Hasta el punto que dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hasta el punto que dijo, lo que yo hago no lo hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió me dice todas las cosas que yo voy a hablar y decir. El Señor Jesucristo se ha manifestado por medio de señales que autentificaban de que era el Mesías. Pero la parte de la palabra de Dios dice que la última gran revelación está en la persona de Jesús. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en estos últimos tiempos se nos ha manifestado por medio de Jesucristo. Amados hermanos, Él es el gran yo soy. Él es el Yahweh y tomó el nombre propio porque Él es Dios verdadero. La Biblia dice en el Juan capítulo 1 que el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho hombre. Por eso dice la palabra de Dios que hemos predicado en Juan capítulo 8, dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios en Juan 8 lo siguiente. Vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados morirán. Y luego dice lo siguiente. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Y luego dijo Jesucristo a los judíos, si antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué te quiero decir con esto? Para reconocer y ser salvo de tus pecados, debes reconocer a Jesucristo como el gran yo soy. Aquel que se hizo hombre, aquel que es el Hijo del Hombre y fue la propiciación por nuestros pecados. Murió en la cruz, resucitó y ahora está ¿dónde? En el cielo. Jesucristo dijo a estos judíos, yo me voy y ustedes me van a buscar, pero en vuestro pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Eso va a pasar con todo hombre que no cree en Jesucristo. Pero a nosotros que somos hijos de Dios, Él nos libertó. Y ahora estamos asidos de su diestra. Y Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre mucha morada hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, volveré, para que donde yo esté, ustedes también estéis. Porque yo y el Padre uno somos. Y yo he sido, a cada uno de ustedes lo he tomado de la mano por mi diestra.
y nadie la puede arrebatar de mi mano, porque yo y el Padre uno somos. Amados, Dios los bendiga. Oramos al Señor para despedirnos. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Tú nos libertaste del pecado. Tú nos libertaste, Señor. Tú eres el gran yo soy. Y como el gran yo soy, y como hijo de hombre, estás sentado a la diestra de Dios Padre. Y vas a volver por nosotros. Porque nosotros vamos a estar donde tú estás. Porque tú nos vas a venir a buscar. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo encuentro.